de bajas concentraciones de oxígeno. No necesariamente nosotros vamos a darles, o sea, como quien dice, concentraciones altas de oxígenos para que puedan mejorar estos. Básicamente con pequeñas concentraciones, menos del 0,40%, vamos a poder eh, ayudarlos de gran manera. Entonces, en estos no se observan signos de gran compromiso respiratorio, por si acaso, ¿no? Son los síntomas respiratorios o signos respiratorios son leves. Y esto del tiempo, que también es muy importante que ustedes tienen que considerar, es menos de 6 horas de evolución, ¿ya? Y obviamente, muchas veces nosotros, por el afán también de tener algún registro y podamos también sustentar nuestro diagnóstico, ojo, que esto no es obligatorio, pero si tienen ustedes la posibilidad, podemos hacer una radiografía de tórax y generalmente la radiografía de tórax nos va a salir normal. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Ustedes aquí en el diagnóstico diferencial pónganles todas las enfermedades que nosotros hemos visto ahí en la primera diapositiva. Enfermedad de membrana hialina, taquimia transitoria, síndrome de aspiración meconial, incluso algún proceso infeccioso como una sepsis. Entonces, todo dependiendo también la edad gestacional del paciente. Entonces, partan siempre preguntando la edad gestacional del paciente o verificando eso. Y de acuerdo a eso, se van a dirigir a esas patologías específicas. El tratamiento es prácticamente es de soporte, medida de soporte. Obviamente vamos a tratar de darle a este una buena temperatura, le colocaremos en una incubadora donde le demos buena calor, buena humedad y pues también vamos a vigilar la saturación de oxígeno. Si necesita oxígeno, vamos a apoyarlo con oxígeno, ya sea por puntas nasales o por un halo cefálico, pero generalmente por puntas nasales que también de alguna manera le damos alguna presión por ahí a nivel del flujo que le vamos a pasar, ¿ya? Y si le damos oxígeno por puntas nasales, el flujo pues será de 0,5 de flujo y no más, incluso hasta 1, ¿no? Porque no van a necesitar o requerir buena cantidad de oxigenoterapia. Y la posición, una posición semifoiler, una buena posición y siempre tal vez mantener las vías aéreas despejadas. El pronóstico, pues prácticamente es favorable, no hay complicaciones, porque prácticamente este cuadro se va a resolver a las 4 o 6 horas máximo. Ya, incluso hasta las 3 horas ya están resolviéndose y estamos incluso mandándoles con la mamá a alojamiento conjunto. Bueno, es eso con lo que nosotros ya terminamos prácticamente eso de lo que es esta taquimia, prácticamente la enfermedad del síndrome de adaptación pulmonar. Y pues ahora sí vamos a empezar a hablar de lo que es la taquimia transitoria. Entonces, entramos a este tema que hoy nos corresponde y empezamos a mencionar que esta también es denominada como pulmón húmedo y se la va a definir prácticamente esta patología. Empezamos a conocerla desde ya 1966, donde Avery y colaboradores empiezan a describir esta patología, que decían que se trata de un edema pulmonar transitorio, que se trata de un problema en el parénquima pulmonar y que esta es una patología benigna y autolimitada, ¿ya? Y generalmente se va a evidenciar en aquellos recién nacidos de término, como les mostré en la primera diapositiva, o que también estén ahí al limítrofe, que sean prematuros, pero prematuros tardíos, ¿ya? Y, y también estos generalmente están asociados con aquellos partos por cesárea que no han tenido una transición en cuanto a lo que es el trabajo de parto, pues, ¿no? Bueno, también los llamamos como pulmón húmedo, mala adaptación pulmonar. Y esto quiero que tomen ustedes en cuenta. Síndrome de dificultad respiratoria de tipo 2. En algunas literaturas las van a encontrar ustedes como taquimia transitoria de recién nacido, pero en algunas las van a encontrar como síndrome de dificultad respiratoria tipo 2. ¿Cuál era el tipo 1? Si recuerdan, ¿qué dicen? ¿Cuál era el tipo 1? Enfermedad de la membrana hialina, doctor. Bien, bien, Yesmi. Entonces, esa. Entonces, no vamos a confundir, incluso muchas veces, también ustedes ponen en el internet síndrome de dificultad respiratoria, directo les van a lanzar enfermedad de membrana hialina, ¿ya? Entonces, en realidad, ustedes están viendo que SDR, el síndrome de distrés respiratorio, constituye muchas enfermedades, muchas patologías, ¿ya? Entonces, y de acuerdo a cómo lo vayamos a tipificar tipo 1, tipo 2, entonces vamos a ir especificando de alguna enfermedad. Entonces, tipo 1, enfermedad de membrana hialina. Tipo 2,
taquimia transitoria del recién nacido. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí se les puse también este relojcito para que ustedes se acuerden. Es un signo clínico de dificultad respiratoria. Después, generalmente, esto no significa que va a aparecer los signos o síntomas después de las 6 horas, sino que puede aparecer estos signos o síntomas de distrés respiratorio después del nacimiento, pero esto va a permanecer más de las 6 horas. Entonces, ahí ya no la podemos denominar como la anterior patología. Entonces, esta ya se trata de una taquimia transitoria. Y generalmente, este es un cuadro clínico un poquito más intenso o un poquito más intenso que el anterior. Y la taquimia generalmente de estos o la frecuencia respiratoria va a estar aumentada entre 80 y 120 respiraciones por minuto. ¿Ya? Entonces la vamos a definir a esta taquimia transitoria como un síndrome clínico de taquimia autolimitada, ¿ya? Asociada a un retraso en la eliminación de lo que es el líquido pulmonar fetal. Casi siempre, como les decimos y volvimos a repetir, es benigno y autolimitado. Y es más frecuente en los neonatos prematuros grandes o tardíos, prematuros tardíos, ahí que estén cerquita a 37 semanas, cerquita a 38 semanas, ¿ya? Y a término, pues, ¿no? Entre las 38 y 42 semanas. En partos generalmente por cesáreas porque no han tenido un proceso de adaptación en estos, ¿ya? El diagnóstico prácticamente es de exclusión, o sea, no lo vamos a descartar las otras enfermedades pues esto va a ser nuestro diagnóstico de exclusión. La incidencia se corresponde a un 3 a 6 recién nacidos por 1000 en relación a los recién nacidos de término. Y prácticamente si nosotros vemos y decimos, va a ser 6 en 1000, entonces en algún momento vamos a estar frente a este problema respiratorio. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos esto que vamos a ir viendo en cuanto a lo que es la sintomatología, el diagnóstico y el tratamiento. Un poquito de lo que es la fisiopatología de esta enfermedad. Acuérdense, los pulmones prácticamente llegan a corresponder el órgano de intercambio gaseoso durante, ya posterior al nacimiento. Estos son los encargados de cumplir esa función. Si ustedes recuerdan, y en algún momento también la doctora les había preguntado en sus anteriores clases, ¿quién es el órgano de intercambio gaseoso fetal? Entonces, recordemos prácticamente ese intercambio de CO2, oxígeno, cuando el feto, o cuando estamos hablando de un feto, cuando está en la cavidad intrauterina, la cumple la placenta, ¿no? Pero ya a un momento del nacimiento va a tener que cumplir ese proceso de intercambio gaseoso los pulmones propios del recién nacido. Entonces, vemos aquí un alveolo. El alveolo, prácticamente aquí vamos a tener como que es un canal, el canal sodio-epitelio y el canal sodio-potasio adenosina trifosfatasa. Este canal, a través de este canal, se produce lo que es el intercambio. Miren, aquí estamos prácticamente viendo la salida de, de sodio. Esta salida de sodio es la que también va a arrastrar agua y ustedes recordarán que el alveolo en la vida fetal está llena de líquidos en la vida fetal. Entonces, ese alveolo que estaba lleno de líquidos tiene que vaciarse y tiene que haber un intercambio de aire aquí, de aire. Entonces, gracias a estos canales de sodio y gracias a esta restricción o a este intercambio de sodio, por decir, va a arrastrar el agua por ahí, entonces vamos a tener la eliminación y el vaciado de lo que es el agua a nivel de lo que son los alveolos fetales. Y entonces en el alveolo del recién nacido va a estar esto lleno de aire y donde se va a producir el intercambio gaseoso. Si esto no se llega a producir de una forma adecuada, entonces llega ahí, por decir, alguna alteración en estos canales, entonces esto va a permanecer lleno de líquido o se va a absorber el líquido en una escasa cantidad y ese acumulo de líquido va a producir todo lo que es esta sintomatología respiratoria, ¿ya? Entonces, ¿qué debería pasar normalmente? Debería pasar que se elimine el líquido al nivel de lo que son los pulmones, deberíamos tener esa respiración espontánea de una forma adecuada y deberíamos tener esta disminución de la resistencia vascular pulmonar. Y incluso es más, también aquí se va a producir la liberación de lo que es el surfactante para a un proceso respiratorio más adecuado. Y otro proceso importante que pasa durante esta transición de la vida intrauterina a la extrauterina es el cese del cortocircuito de derecha a izquierda
de la sangre venosa que regresa al corazón. Entonces recuerden eso. Bueno, fisiopatológicamente entonces no se produce esa reabsorción de líquido. Estamos ante un edema pulmonar y el líquido pulmonar prácticamente la reabsorción puede ser nula o puede ser tardía, de 6 ml kilogramos horas. Va a haber una disminución de esta distensibilidad y vamos a tener una dificultad en el intercambio gaseoso, ¿no? Y puede deberse esto por una inmadurez pulmonar o puede deberse también a una deficiencia leve del surfactante. Entonces, que de alguna manera ayuda en la tensión superficial, ¿no? Y entre otras causas tenemos la hipoproteinemia y la resistencia vascular pulmonar que puedan estar elevadas, ¿no? Y el aumento de la presión venosa central, ¿no? Con una falla de reabsorción de lo que es el agua a nivel de lo que es el intersticio por los linfáticos y todo ese problema, pues prácticamente van a dar lugar a todo lo que es este problema. Una taquimia compensatoria, un atrapamiento de aire y una hipercapnia, ¿ya? Todos estos procesos que ya hemos mencionado van a producir eso, incluso una hipoxemia. Entonces, acuérdense que la hipercapnia, quiero que vamos a ver una otra diapositiva. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo vamos a tener desde lo que es una presentación, una gestación gemelar, problemas maternos como el asma y sobre todo esto, pueden ser prematuros, tardíos. Podemos tener también durante el trabajo de parto, puede ser un parto precipitado, que no haya tenido esa actividad o, o esa preparación para que este recién nacido se vaya adaptando gradualmente y pueda salir a la parte externa de una forma ya más compensada, pues, ¿no? Un parto precipitado, incluso un parto prolongado pueden llevarnos a esto de lo que es la taquimia transitoria. La diabetes gestacional materna y algunas veces la sedación materna excesiva, pues, ¿no? Esto de lo que son las cesáreas selectivas, volvemos a repetirlas, sin trabajo de parto, generalmente suelen ser responsables de que se produzca una taquimia transitoria. Entonces, para aquellos que van a ser ginecólogos, siempre denles chance después, bueno, cuando tengan un parto, una cesárea, algo, denles chance a que inicien trabajo de parto, pues, ¿no? El cuadro clínico, nuevamente volvemos a repetir, la clínica en las primeras 4 o 6 horas, generalmente. Entonces va a tener ese periodo de duración y permanencia, ¿no? Y se va a caracterizar por un inicio precoz de taquimia, 60 respiraciones por minuto, a veces con tiraje costal o quejido expiratorio y en ocasiones con algún problema de lo que es la cianosis. Esta taquimia transitoria la vamos a ver con una frecuencia respiratoria en 60 a 120 respiraciones por minuto y que se van a acompañar de esta dificultad respiratoria, ya sea leve o moderada, con tiraje costal, gruñido, aleteo nasal, cianosis leve, y que casi siempre estos también, al igual que la anterior patología, responden a suplementos de oxígenos con una FiO2 inferior al 0,40%. ¿Ya? Entonces, y el cuadro clínico, pues rara vez va a aparecer una insuficiencia respiratoria que va a necesitar algún proceso como es la ventilación mecánica, un proceso invasivo. Entonces, rara vez vamos a tener estos casos, ¿ya? Los pacientes pueden presentar incluso también un aumento del diámetro antero-posterior del tórax, el tórax en barril. Entonces, ¿por qué? Porque habíamos mencionado en la fisiopatología que va a haber una hiperinsuflación, ¿no? Y que esto de alguna manera puede desplazar a lo que es el hígado, puede desplazar a lo que es el vaso, pues, ¿no? Y hacerlos palpables de alguna manera. A la auscultación pulmonar, prácticamente vamos a encontrar una buena entrada de aire en ambos campos pulmonares, pero puede apreciarse algunos estertores o estar prácticamente un murmullo vesicular conservado, pues, ¿no? Esta taquimia transitoria persiste durante 12 a 24 horas en los casos leves, hasta 72 horas en los casos un poquito más graves, hasta puede prolongarse hasta 5 y 7 días. Pero de esto quiero que ustedes se acuerden. Si nosotros llegamos hasta las 72 horas y seguimos con este problema respiratorio, descarten otros problemas respiratorios. No nos vamos a quedar con ese diagnóstico. Tenemos que buscar otro. Puede tratarse de otra enfermedad respiratoria del recién nacido. ¿Ya? Bueno, nosotros también tenemos esto de lo que son las clínicas de la SNAC, la clínica de la ANAC. Prácticamente, según estos criterios, tenemos los criterios clínicos y lo que son los exámenes complementarios que vamos a realizar en estos pacientes. Y clínicamente, ya dijimos, taquimia.
el oxígeno de estos no van a necesitar más de 0,4% y los signos de dificultad respiratorias pueden ser leves a moderadas, ¿no? Y el murmullo vesicular suele ser conservado o disminuido y generalmente mejoran a las 48 horas, ¿ya? Los laboratorios. Si tú le haces un laboratorio a este paciente, su hemograma va a ser normal. La glicemia también, la glicemia, el calcio y otros ionogramas que vamos a solicitar si es que necesitamos hacerla, pues van a salir también dentro de características normales, ¿ya? La gasometría, siempre ustedes tengan en cuenta que una gasometría también nos permite a nosotros hacer el control del medio interno y verificar si no hay problemas a nivel interno, pues, ¿no? Entonces, aquí en esta gasometría, igual, aquí volvemos otra vez a ver lo que es la fisiopatología, ¿no? ¿Qué les dijimos en la fisiopatología? Vamos a tener una discreta hipoxemia, una saturación de oxígeno disminuida. Vamos a tener una hipercapnia. Esta hipercapnia, acuérdense, la hipercapnia, nosotros vamos a ir prácticamente hablando de hipercapnia cuando la presión parcial del CO2 esté mayor a 45 milímetros de mercurio. Pero generalmente en estos pacientes se normalizan precozmente, ¿ya? La radiografía de tórax puede ser normal o podemos evidenciar ciertos tipos característicos de una taquimia transitoria que le vamos a mostrar posteriormente. Por ejemplo, esta es una imagen de una radiografía de un niño con taquimia transitoria y donde vamos a ver algo característico, lo que son las cisuritis, las cisuras. Ustedes recordarán que el pulmón derecho prácticamente tenemos tres lóbulos, ¿no? El lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior y en el izquierdo tenemos solo dos lóbulos, ¿no? En el lóbulo superior y el lóbulo inferior. En esta parte, ustedes pueden ver la separación de estos lóbulos, son las denominadas cisuras. Y como vamos a evidenciar este proceso, que sí, como este, no sé, este colorcito que vemos acá, como una línea negrita, vamos a llamarlo cisuritis. Entonces, esta es una característica propia de una taquimia transitoria del recién nacido, ¿ya? Entonces, les colocamos en los casos clínicos, si presenta el paciente en su radiografía una cisuritis, piensen en taquimia transitoria, ¿ya? Y además también aquí vamos a evidenciar lo que es el reforzamiento de la trama broncovascular y vamos a ver también una discreta hiperinsuflación. Si nosotros contamos lo que son los espacios intercostales de esta placa, prácticamente vamos a contar uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 7 a 8 espacios intercostales. Entonces, prácticamente este está aumentando de volumen, está haciendo una hiperinsuflación. A partir de 6 a 7 espacios intercostales, nosotros ya vamos denominándolas como una hiperinsuflación, ¿ya? Incluso en algunos casos podemos ver un discreto hemorragia o un derrame pleural a estos niveles. Pero son los casos raros, en los casos un poquito más graves. Y en este caso que nos dice que no existe broncograma aéreo, el broncograma aéreo es una imagen que la vamos a ver en las neumonías frecuentemente, pero aquí no tenemos una placa con un broncograma aéreo. Cuando hablemos de neumonías les vamos a mostrar específicamente este broncograma aéreo, como es la figura, pero en esta placa no la vamos a ver. Entonces ahí nuevamente vemos, ustedes pueden ver aquí prácticamente, miren, este pulmón está con una hiperinsuflación. Tenemos horizontalización costal y tenemos una silueta cardíaca conservada, pero podemos ir evidenciando algún aumento de la trama broncovascular y en algunos casos incluso podemos ver este leve aplaneamiento de lo que es el diafragma, ¿ya? Y bueno, entonces, esa sería nuestra radiografía. Entonces, para la radiografía, acuérdense, hiperinsuflación, acuérdense lo que es la cisuritis y acuérdense que pueden haber un aplanamiento leve de lo que es el diafragma y, bueno, en algunos casos raros, un derrame pleural, ¿ya? Entonces quedamos en eso. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Igual ustedes ven, este diagnóstico diferencial ustedes sobre todo tienen que hacerlo pacientes que están más de eh, ya en el proceso que estamos pensando que se trata de una taquimia transitoria, ir buscando estos diagnósticos diferenciales. Y peor aún si estos se mantienen más de 72 horas, ¿no? Entonces, pensar en una neumonía, pensar en una sepsis, en un síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, como ya les
habíamos mencionado una membrana hialina, una hipertensión pulmonar, aspiraciones de meconio, cardiopatías congénitas cianóticas y algunas malformaciones congénitas por ahí, ¿ya? Entonces, pensemos en el diagnóstico diferencial. El tratamiento básicamente es de sostén con la administración de suplementos de oxígenos y según las necesidades, y generalmente no vamos a necesitar presiones mayor a 0,40%, pues. ¿Y cómo vamos a hacer nuestro tratamiento a nivel, o tal vez, como decir, una forma preventiva a nivel prenatal? Pues las cesáreas que son las cesáreas selectivas, tratemos siempre de ver de que sean estos de mayor a 39 semanas. Ustedes van a ver en la parte de ginecología cuáles son los requerimientos o en qué momentos podemos programar una cesárea de una forma correcta. Es pues a partir de las 39 semanas según los protocolos internacionales de ginecología obstetricia de la Academia Americana de Ginecología, pues, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que son el uso de los corticoides, prácticamente es controversial esto, porque no está determinado que pueda ayudarnos de alguna manera, pero en algunas literaturas vamos a encontrar que sí hay estudios que también de alguna manera aportan a este beneficio, pero aún sigue siendo controversial. Después del nacimiento, pues vamos a apoyarlo con oxígeno si necesita, vamos a darles oxígenos, tal vez puede ser por puntas nasales a 0,5 litros por minuto, el flujo por el halo cefálico, y también podemos, por el halo cefálico generalmente les ponemos a 5 litros por minuto y con una FiO2 que no sea más de 0,4, pues, ¿no? Y algunos pacientes necesitan de este CPAP, de una presión positiva continua de la vía aérea para poder mantener los alvéolos como que dice abiertos. Diuréticos, controversial. Vamos a ver también una literatura por ahí en cuanto al uso de lo que son los diuréticos y restricción relativa de lo que son los líquidos. Como ustedes han visto que prácticamente esto puede ser secundario a una mala absorción del líquido a nivel de los alvéolos, entonces tenemos que restringir de alguna manera lo que son los líquidos endovenosos. Complicaciones, una hipertensión pulmonar, persistencia del conducto arterioso o una comunicación interauricular, pues, ¿no? Entonces, las complicaciones son raras prácticamente en estos pacientes, pero no dejemos de pensar en esto. En la alimentación, si este paciente está con signos de distrés respiratorio y leve o moderado o grave, pues si es leve, si la frecuencia respiratoria es menor de 60 respiraciones por minuto, puedo intentar alimentarlo por vía oral. Pero si mi frecuencia respiratoria está entre 60 o 80 respiraciones por minuto, pues si quiero alimentarlo, tiene esas condiciones, puedo alimentarlo por una sonda orogástrica. Pero si esta frecuencia respiratoria está mayor a 80 respiraciones por minuto, pues lo voy a dejar descansar. Mi problema prácticamente va a ser respiratorio y debo darle chance a este paciente, primero, a recuperar esa función respiratoria. Entonces lo dejaré en NPO, lo dejaré con los líquidos de acuerdo a su requerimiento basal y de acuerdo a su tasa de infusión de glucosa, que lo vamos a aprender en clases posteriores. Bueno, a considerar, lo que les decíamos, el tratamiento de la taquimia transitoria es de soporte. No existe una evidencia que respalde también lo que habíamos mencionado, el uso de los diuréticos, uno de ellos la furosemida, que en algunos estudios decían furosemida oral, darle furosemida endovenoso. Entonces, no hay estudios específicos que avalen eso, ni tampoco el uso de adrenalina racémica nebulizada, ¿ya? Entonces, no hay unos estudios que nos respalden eso. Pero hay algunos otros estudios que sí nos respaldan en el uso de lo que son los beta 2 agonistas inhalatorios, como es el salbutamol o el albuterol. Supuestamente estos aumentan la expresión y la activación de esas bombas, ¿no? Del ENaC y del sodio potasio ATPasa, ¿no? Esa parte de lo que son esos canales de, a nivel de lo que son los alvéolos, pues, ¿no? Y que estos facilitan la eliminación del líquido. Entonces, puede ser el uso de estos, pero la evidencia reciente sugiere que cuando el albuterol se administra precozmente en la evolución de estas taquinas transitorias, puede mejorar la oxigenación, puede acortar la duración del tratamiento con oxígeno y puede acelerar su recuperación. Entonces, pero aún siguen estos en estudios, pero la mayoría de las veces no los llegamos a utilizar porque estos pacientes recuperan de simplemente dándoles las otras medidas de soporte ya mencionadas. Bueno, como nosotros estamos prácticamente a un paso de ser médicos internos, eh, tenemos que saber cuáles van a ser nuestras competencias.
Nosotros que como médicos generales empezamos nosotros a trabajar en un primer nivel, ¿no? Entonces, en estos casos debemos nosotros prácticamente, para darles el tratamiento o ayudarlos a estos pacientes, evitar lo que son las hipotermias, evitar incluso las hipertermias, evitar que estos pacientes hagan hipoglicemias. Como están con un índice respiratorio, y seguramente no lo vamos a poder alimentar con la madre, con el seno materno y todo eso, pero debemos darle su complemento para evitar estas hipoglicemias, darles la solución dextrosa que generalmente utilizamos al 10% en las primeras 72 horas y de acuerdo a la tasa de infusión de glucosa, pues, ¿no? Que requieren estos y que es lo normal de entre 4 y 6. ¿Cuál es el soporte de oxígeno? Entonces, tenemos que saber esto. Si tú prácticamente estás empezando a utilizar, si este paciente mantiene sus saturaciones de oxígeno mayor a 90, mayor a 95%, solo con la bigotera 0,5 hasta 2 litros por minuto o con una mascarilla de 2 a 4 litros por minuto, entonces si mantienes estas saturaciones 87-94%, podemos ir, como quien dice, teniéndolo en nuestro centro, ¿no? Pero si nosotros requerimos mayor a esto de lo que son los 2 litros, mayor a 5 litros, requerimos mayor FiO2, mayor a 0,4%, entonces ya tienes que pensar en mandar a ese paciente a un segundo o un tercer nivel, porque ese paciente se te va a complicar. Hay que buscar otros problemas asociados a esta patología, como por ejemplo una neumonía. Si tiene una neumonía, pues en un segundo o tercer nivel le vamos a dar antibióticos. Como primer esquema siempre empezamos con ellos, con ampicilina y gentamicina, pues, ¿no? A dosis correspondiente. Dieta, obviamente de acuerdo a lo que ya habíamos mencionado, de acuerdo a su distrés respiratorio. Si la frecuencia respiratoria es mayor a 70-80 por minuto, entonces ya este paciente se está queriendo complicar, no lo estamos mejorando, entonces tiene que ir a un segundo o un tercer nivel. Cuando el soporte de oxígeno, lo que les decía, es mayor a 0,40%, tienes que ir pensando mandarlo a segundo o tercer nivel. O cuando estos requieren de CPAP, requieren tal vez de una ventilación mecánica, o pues prácticamente se nos está complicando, sus signos de distrés respiratorio están incrementando, pensemos en mandarlo a un segundo o un tercer nivel. Y siempre hacer el monitoreo hemodinámico, pues, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Mantener el oxígeno entre 88 y 95%. Si la taquimia transitoria no remite después de las 72 horas, pensar neumonía, sepsis, eh, SDR de tipo 1, hipertensión pulmonar y algún síndrome de fuga aérea. Entonces, fuga aérea se refiere a un neumotórax, pero generalmente este cuadro pues es un cuadro que se presenta de una forma aguda, pues, ¿no? El paciente estaba saturando bien, 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 y de pronto pues baja su saturación y se presenta con más distrés respiratorio, pues ahí pensar en esta fuga de aire. Entonces, puntos claves para terminar casi esta clase. Taquimia transitoria recién nacido es benigna y autolimitada, su tratamiento prácticamente es de soporte, oxígeno y en algunas veces darles alguna presión positiva continua, como es el CPAP, y estos se resuelven entre las 12 y 72 horas. Si tú ves que está más de las 72 horas, no te quedes con ese diagnóstico, busquemos otros diagnósticos, probablemente estén asociados a estos, ¿ya? Y los médicos deben excluir otras respiraciones ya sean infecciosas, cardíacas o neurológicas, ¿ok? Entonces quedaríamos en eso. Y en lo que les decíamos, el panel del consenso, los corticoides antenatales, algunas veces esto de lo que es la aplicación de la betametasona de 12 miligramos cada 24 horas por dos dosis intramuscular, la dexametasona de 6 miligramos cada 12 horas, cuatro dosis intramuscular, eh, esto generalmente nos serviría más para lo que es la prevención de la enfermedad de membrana hialina, pero en estos casos para una taquimia transitoria no está bien establecido, ¿ya? Entonces no es recomendable también con múltiples ciclos, pero de alguna manera se dice que podrían ayudar a evitar esas complicaciones en estos recién nacidos. Pero específicamente esto es para una prevención de una enfermedad de membrana hialina, ¿ya? Bueno, porque aceleran la maduración pulmonar fetal, pues, ¿no? Entonces, recordemos, taquimia transitoria, buscar factores de riesgo, los que ya hemos mencionado, cesárea electiva, sedación materna excesiva, trabajo de parto prolongado, diabetes materna, alguna sobrecarga de líquidos y factores de riesgos. Asfixia, parto vaginal interpestuoso, o sea, que haya tenido algún problema durante el nacimiento
Y en la clínica, pues siempre ver esos signos de distrés respiratorios que van a empezar tal vez en un inicio después del nacimiento y que pero estos van a perdurar más de 6 horas posteriores, pues, ¿no? Y siempre tratar de hacer lo que es la escala de Silverman, pues de acuerdo a su distrés respiratorio. Generalmente les hacemos cada media hora o cada hora, de acuerdo al problema que vayamos teniendo con nuestro paciente. Los exámenes complementarios, la radiografía de tórax y la gasometría y con todos esos hallazgos que ya hemos mencionado, pues, ¿no? Bueno, para terminar, acuérdense de esta diapositiva. Si ustedes aprenden esta diapositiva, yo les aseguro que van a responder muchas preguntas en los exámenes. Entonces, taquimia transitoria. Pensaré en una taquimia transitoria en un recién nacido de término o en un recién nacido que está cercano a término, ¿no? Entonces, y que también ahí me van a decir, es producto obtenido por cesárea, que una cesárea que no ha tenido inicio de trabajo de parto, que ha sido un parto tal vez rápido, etcétera, ¿no? Membrana hialina, prematuridad, prematuridad. Peor aún si te dicen, es sexo masculino. A nosotros los varoncitos, a principios, al momento de nacimiento, pues nos complicamos. Entonces, sexo masculino. Enfermedad de membrana hialina previa, diabetes gestacional, cesárea sin trabajo de parto. Entonces vamos a relacionar con la enfermedad de membrana hialina. El síndrome de aspiración de líquido amniótico, entonces obviamente aquí te van a decir que se trata de un recién nacido de término o posmaduro y líquido amniótico teñido de meconio. Entonces, incluso es más, te van a decir que tiene un monitor alterado, que está entrando en un sufrimiento fetal. Listo. O que te digan también, es un recién nacido posmaduro, pero es un pequeño gestacional. Entonces, igual, pensar en un síndrome de aspiración meconal. En una neumonía conatal, lo que les decíamos, les van a decir siempre un método o un antecedente infeccioso. Generalmente es una ruptura prematura de membrana más de 18 horas o una corioamnionitis, o que te digan la fiebre ha estado, o la mamá ha estado con fiebre materna antes del trabajo de parto. Ya, listo. Ya tenemos eso. Entonces pensemos en una neumonía conatal. ¿Ya? Listo. Preguntas, dudas que tengan hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Seguimos en clases o no estamos en clases? Disculpe, la escala de Zipperman, ¿cada cuánto tiempo se tenía que volver a hacer? En realidad es dependiendo a lo que es el distrés respiratorio que tu paciente presente. No hay un tiempo establecido. Por ejemplo, nosotros en la institución donde trabajamos, vemos unos pacientes así con distrés respiratorio, les hacemos cada media hora. Obviamente, si ese distrés respiratorio está leve, pues ya les hacemos cada hora y hasta que vaya, como quien dice, eh, eh, eliminándose esos problemas respiratorios. Gracias por tu pregunta, Flavia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, de todas maneras, miren, ahora les vamos a dejar esta, este ejercicio para los que son de mi grupo. eh, la primera tarea ya es esta, ¿ya? Entonces, vamos a ir nosotros presentando vamos a hacernos como un cuadernillo. Y no sé, depende de ustedes, ya sea en oficio o en carta, pero vamos a ir haciéndonos como un archivador donde les vamos a ir dando los casos clínicos y a fin de mes les vamos a ir presentando, ¿ya? O tal vez cada 2 meses ya vamos a ir coordinando y van a ir ustedes presentándonos estos casos clínicos que les vamos a ir presentando. Bueno, esto se trata de en el hospital, se está realizando una revisión de casos clínicos, recién nacido 36 semanas de gestación, en sus 6 horas de vida, con antecedentes de madre diabética, presenta una frecuencia respiratoria de 90 por minuto, a la auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado, el cuadro clínico remite a las 48 horas, realice y justifique su hipótesis diagnóstica. Primera pregunta. Segunda, usted realiza la radiografía del paciente donde evidencia las características imagenológicas del diagnóstico de taquimia transitoria. ¿Cuáles son estas características? Segunda pregunta. Tercera, recién nacido diagnosticado con taquimia transitoria sin presentar mejoría clínica después de las 72 horas, por lo que usted sugiere diagnóstico diferencial. ¿Con qué patologías? Listo, primera tarea para ustedes. ¿Ok? Para los que son de mi grupo. Bueno,
Si no hay preguntas, vamos a pasar al segundo tema, que sería ictericia neonatal. Entonces nos damos unos 5 minutitos hasta que yo suba la diapositiva y en 5 minutitos empezamos la otra clase. Quiero que tomen alguito y ya, y volvamos a 100 puntos nuevamente, ¿ok? Bueno, Rodrigo tiene levantada la mano. ¿Necesita, tiene alguna pregunta? No, doctor, fue sin querer. Ya, está bien, Rodrigo. Perfecto. Entonces, nos damos nuestros 5 minutitos.